¿Vale el tiempo para aprovechar la presentación, Gastón? Gastón Vigo es decíamos recién, un joven y apasionado economista, un hombre que se apasiona por todo lo que hace y que se ha metido de lleno en temas que probablemente no estaban en la grilla cuando empezó su carrera profesional. Se metió con los temas de la historia porque se apasionó con San Martín, se involucró en organizaciones de la sociedad civil que ayudan a la sociedad. Y ahora más en el tiempo, me gustaría que cuentes un poco tu presente, Gastón, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en tu vida y cómo compatibilizás estas ideas de la libertad que tanto te apasionan con esto otro que te apasiona, no sé si más o tanto como lo otro? Gracias por la oportunidad primero, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Realmente este espacio me parece formidable para aprovechar en esta pandemia a seguir conectados y a lograr pensar sobre temas que nos preocupan. ¿Cómo estoy? Tratando de vivir esto con la mayor normalidad, pero entendiendo también de que nosotros no podemos descuidar el trabajo humanitario. Justamente en estos momentos límites es donde tenemos que estar con la gente que necesita ayuda. En este momento me encuentro trabajando en Acamazú Argentina Más Humanidad. Es una fundación que surge de ideales comunes, de la idea concreta que tenía de traer el modelo de Pedro Peca, nacido en Madagascar, ese modelo tan exitoso que logró sacar 500.000 de seres humanos de la pobreza al país, y una fundación que ya tenía experiencia, recursos humanos, un gran trabajo hecho en provincia de Buenos Aires como Fundación Más Humanidad. Esos dos ideales se unieron y nosotros creemos que es factible vencer la pobreza con trabajo, con educación, con disciplina. Quizás nuestra mayor virtud es que creemos que lo que hay que hacer es ayudar sin asistir. Hay que lograr vencer el asistencialismo, que es una trampa y que tanto daño hace a la población argentina y en todos los lugares en donde se practica en el mundo. En ese sentido, Gastón, hace tiempo descubriste que solidaridad y mercado, que solidaridad y ideas de la libertad no son dos elementos que vayan por carriles separados ni contrapuestos, ¿no? Exactamente, porque yo me hacía preguntas. Cuando uno se pone a analizar las tendencias del mundo, es cierto que hemos dado un éxito ante la batalla de la pobreza que no tiene precedentes en los últimos 250 años. Pasamos de tener 1.000 millones de habitantes, en donde el 95% era pobre, a tener hoy 7.400 millones de personas y se calcula que entre el 10 y el 15% es pobre. Si bien porcentualmente se disminuyó mucho, es cierto que nominalmente sigue siendo un gran número, 1.200 millones de seres humanos que sufren. Pero me empecé a preguntar cómo era posible que en tantos sitios del mundo la pobreza se reduzca y en cambio en el nuestro, lamentablemente, si analizamos, por ejemplo, los últimos 52 años, multiplicamos por 10 los pobres. Nosotros tenemos un drama muy profundo porque el 60% de los niños son pobres, es decir, que podemos imaginar dónde nos vamos a ver en los próximos 5 o 10 años si no actuamos con responsabilidad. Y entonces es cierto, empecé a ver qué hacen los países que mejor les va y comprobé que en aquellos países en donde prima la libertad, en donde hay claramente derechos de propiedad, donde se respetan los marcos institucionales, donde existen posibilidades de que el pobre emprenda, de que pueda trabajar, de que no dependa de las migajas que el Estado le quiere proporcionar, lograban salir adelante. Por supuesto que creo que también hay situaciones que son de emergencia, que son límites, cuando alguien está por morir de inanición, cuando hay una discapacidad que no le permite sobrevivir, cuando estamos hablando de niños desnutridos, ahí no hay tiempo para discutir. Ahí hay que ayudar y listo. Pero también es cierto que tenemos que medir los resultados de las cosas, que no da todo lo mismo. En la Argentina, y esto Alberto creo que es importante remarcarlo, siempre evaluamos las intenciones. ¿No habrá llegado el momento de evaluar los resultados? ¿Y tu balance cuál es ahí, Gastón, de lo que ha pasado en Argentina en los últimos años? Lamentable, realmente nos ha ido muy mal. Si nos ponemos a pensar para analizar una buena variable de tiempo, por ejemplo, los últimos 100 años, si analizamos en las últimas 7 décadas, en la Argentina se murieron 134.000 personas por desnutrición. Es 3 canchas de Boca, es un número inmenso, vergonzoso, lamentable.
Si analizamos, por ejemplo, el sistema educativo argentino, todos coincidimos que la educación es clave para salir de la pobreza. Nos encontramos con que fuimos el país que quebró el analfabetismo, pero somos el país en donde el 50% de la población no termina la secundaria. Muchas veces se dice, bueno, necesitamos gente que trabaje, necesitamos gente que estudie, necesitamos gente que logre progresar. Es cierto, pero tengamos en cuenta que de los 23 millones de personas que están en edad de trabajar, es decir, gente entre 15 y 65 años, 9 millones no terminaron el secundario. Por eso nosotros dentro de la organización proponemos que deben poder terminar los estudios, que nadie está en condiciones de no terminarlo, todos lo pueden terminar. Pero creo que lo que debemos pensar también los que vivimos acá es que el pobre no es que no quiere estudiar y no quiere trabajar. En verdad hay un sistema armado para que el pobre no trabaje y no estudie, que es distinto. Y ese combate, Gastón, ¿esto ya tiene cuánto tiempo en Argentina, Acamayoa, el proyecto que iniciaste? Digamos, Más Humanidad ya trabaja desde el 2011, pero desde que me uní con ellos ya estamos trabajando desde enero del 2018, un poco más de un año, y por suerte vemos los resultados. Los adultos, por ejemplo, en Zárate, en Lima, donde nosotros estamos ubicados, todos retomando sus estudios y logrando avanzar, que empiezan a emprender con oficios productivos, huertas hidropónicas. ¿Por qué no puede el pobre producir la alimentación del futuro? Por ejemplo, también desarrollan vasos, floreros, velas. Nosotros tratamos de dar conocimiento y a través del conocimiento permitimos que tengan herramientas para avanzar. En simultáneo, atacamos causas muy profundas que no pueden esperar, como la desnutrición, como las enfermedades infantiles, como aquellas cosas que nos suceden, por ejemplo, ahora. ¿Saben lo que es pasar la cuarentena en un rancho de 10x2? ¿Y cómo estás? Eso te iba a preguntar, Gastón, ¿cómo estás manejando o cómo estás visualizando ese proceso en el que estamos en cuarentena? Hay sectores sociales obviamente con mayores dificultades, hay concentraciones urbanas muy grandes y hay una dinámica económica, digamos, informal y cotidiana con la que hay que convivir. ¿Cómo estás visualizando eso en el medio de la pandemia? Creo que tenemos que entender de que si bien obviamente es prioritario salvar la mayor cantidad de vidas, tenemos que analizar hasta qué punto esto es sostenible en el tiempo. Si te referís exactamente a la población que nosotros abordamos, yo creo que ninguna ley estatal va a poder superar la ley de supervivencia. Si una persona realmente no tiene recursos, no tiene posibilidad de changas, no tiene posibilidad de llevar algún que otro peso a su casa para darle de comer, va a sortear cualquier cuarentena, aún arriesgando su vida. Porque la cuarentena será exitosa siempre y cuando el costo de salir no sea mayor que el que quedarte en tu casa. Nosotros somos privilegiados, vos tenés tu balcón, yo estoy rodeado de libros, duermo cómodamente, tengo espacios en mi departamento. Pero esta gente, generalmente el rancho lo utiliza para dormir, nada más, porque viven en condiciones de hacinamiento, todos sabemos las condiciones de violencia que muchas veces hay. Cuando llueve, hace un día, dos llovió en Buenos Aires y yo sabía perfectamente que se estaban llenando los pies de barro, que estaban pasando frío, que probablemente estaban hambriados, y nosotros lo que hacemos es llevar alimentos a sus domicilios y seguir con las atenciones pediátricas también a domicilio, porque el desnutrido, todas nuestras familias tienen algún niño con desnutrición, es inmunodeprimido, es una población de riesgo. Entonces, entiendo la cuarentena, pero en las condiciones de vulnerabilidad no creo que se pueda sostener por mucho tiempo, porque estamos hablando de gente de 14 millones de individuos que está debajo de la línea de la pobreza. Es un número inmenso y viven en condiciones, insisto, similares a la edad de piedra. El grupo con el que estás trabajando hoy, Gastón, específicamente, contanos un poco las características, el perfil y particularmente qué te dicen en estas horas, ¿no? Bueno, son 140 familias, en total es un universo de 600 personas. Como te decía, todas las familias tienen algún niño con desnutrición. Entonces eso significa de que han llegado a ver la cara más atroz de la miseria. Te imaginarás que lo que sienten es, por un lado, incertidumbre,
porque están quizás no tan bombardeados de toda la información que nosotros tenemos, pero sí logran percibir que es una situación límite. Por otro lado, entienden de que no existe ninguna posibilidad de que si ellos se encuentran desesperados, porque han vivido toda la vida así, salir a buscar, a comer, a encontrar los medios de sacar a su hijo adelante. Entonces escuchamos desesperación, tranquilidad, porque por ahora la Fundación, y gracias a muchísimos donantes que han aparecido, nosotros logramos comprar los alimentos y acercarlos. Pero me encantaba una reflexión que el otro día me transmitía una de las madres. ¿Qué ganas que tengo de estar trabajando? ¿Cuándo comienza la escuela? Es decir, que ellos también han entendido que las llaves para salir adelante son la educación, el trabajo. No quieren estar quietos. A veces en los medios se muestra una cara de la pobreza que no es real. Habrá gente que actúa así, entonces hay gente que se queja y dice, ¿cómo puede ser? Pero la inmensa mayoría son hombres y mujeres de bien, como en todos los sectores sociales. Dame una buena noticia, Gastón. ¿Cómo están reaccionando los donantes, los que colaboran, los que ayudan en esta emergencia que excede la lógica de lo que venían haciendo ustedes hasta hace un par de semanas atrás nomás? Claro, porque nosotros teníamos muchos donantes en especie, familias, empresas, pymes, comercios que acercaban alimentos. Imagínese, Alberto, que nosotros consumimos 4.500 litros de leche mensuales. Si de repente 4.500 litros de leche mensuales, multiplicarlo por 60 son 300.000 pesos. Si eso llegaba antes en carácter de donación en especie y ahora tenés que salir a buscar donaciones para que la ONG los compre, yo no puedo más que agradecer. Las donaciones han sido diversas. Siempre digo lo mismo. No se preocupen por el gran monto. Lo que vale un alfajor, lo que vale una porción de pizza, mantengan eso en el tiempo. Si sumamos miles y miles de personas donando ese monto, claramente una organización se hace de más recursos. Nosotros encima estábamos empezando a construir la primera vivienda, la cocina industrial, entonces recursos que hoy tenemos que gastar en alimentos eran recursos que íbamos a gastar en obra. Entonces invito a que ingresen a nuestra página, que ingresen, busquen a Camasoa Argentina Más Humanidad, busquen en Donar Online, que es una plataforma, y lo que vale un alfajor, lo que vale realmente una porción de pizza, nada más. Y con eso, si se suman miles de personas, vamos a poder sortear esta cuarentena. ¿Qué te preocupa de lo que viene, Gastón? Porque vos tenés un poco el doble rol, ¿no? Por un lado, no te podés apartar de lo que hace Camasoa todos los días. Pero también, por otro lado, seguís siendo el economista que siempre fuiste y ese tipo que tiene formación para entender lo que está pasando, ¿no? Que excede a la cuestión de la pandemia. Y entonces la pregunta es, ¿cómo estás visualizando lo que viene? ¿Cómo te imaginás el escenario en Argentina, en donde están ustedes, respecto a lo que viene? Te puedo dar un escenario de micro y de macro. Dale. Si hablamos de macro, te insisto con lo que hemos hablado en más de una oportunidad. El 70% del crecimiento económico de un país se explica por el capital humano que tiene. Si es que tiene recursos humanos saludables, educados, para poder adaptarse a esta sociedad del conocimiento y avanzar. Si vemos que el capital humano está dañado, si analizamos la presión impositiva insostenible de la Argentina, si analizamos que no somos un país con seguridad jurídica y si encima nos encontramos poco atractivos para que vengan inversiones, yo podría decir que es poco probable que la Argentina crezca. Y aún si creciera, hay un estudio muy interesante que hizo en su momento CIPEC, que aún creciendo al 5% por año, Argentina le llevaría 22 años bajar la pobreza un 15%. Que tampoco es un número para ponerse tan feliz. Sin duda saldrían miles, pero no es algo maravilloso. Y en lo micro lo veo muy preocupante al tema. Hay 5 millones de puestos de trabajo que corren riesgo porque si uno corta la producción, corta la venta, corta el consumo a cero de lo que cada uno produce, en un determinado momento, por más que el Estado emita, esto termina o puede llegar a terminar con una hiperinflación. Y eso va a enfermar y va a matar a muchísima gente. Entonces creo que hay que analizar ambas variables en simultáneo.
nadie puede decir que la vida es menos importante que la economía. La vida lo es todo. Sin vida no hay posibilidad de que la economía funcione. Pero si no cuido la economía en un determinado momento, podemos llegar a lamentar la salud de millones y millones de personas. Entonces creo que hay que tener cautela, que hay que saber que ahora hay que tener pie de plomo, pero no nos olvidemos que somos un país con 40% de pobreza. Podemos pasar a 70% en pocos años. Así que creo que hay que tomar medidas rápidamente para cuando termine la cuarentena se reactive. En ese sentido, Gastón, vos sos un hombre del interior, sos un hombre de la provincia de Santa Fe, conocés la otra cara de la moneda de la Argentina que tiene que ver con localidades más pequeñas, con conglomerados urbanos más dispersos, inclusive geográficamente, con una densidad poblacional distinta, y hoy te toca en suerte estar un poco en el foco de la tormenta, en el corazón de la capital federal y la provincia de Buenos Aires, en ese espacio que hay ahí, que es tan difícil de definir con tantas realidades distintas, ¿no? ¿Crees que la cosa va a ponerse más difícil allí que en el resto de la República Argentina en lo económico? ¿Crees que allí se va a sentir, digamos, de una manera distinta esta situación que todo el mundo habla de caída del Producto Bruto del 6 puntos, 7 puntos, simplemente a hoy, ¿no? Si cortáramos esto en un par de semanas. Y creo que en las provincias se va a sentir porque a mí me pasa, viviendo en Buenos Aires, pero todos los días viajando hacia Lima, hacia Zárate, yo veo una notable diferencia, no solamente por presencia territorial de empresas y del movimiento económico que hay en Buenos Aires, sino porque muchas veces las provincias dependen de todo este sistema de coparticipación, la mayoría están endeudadas, Santa Fe está dentro de esos casos, y además a nosotros se nos agrega el tema de la inseguridad, que si la pobreza crece al ritmo que sigue creciendo, si nos encontramos con el delito yendo para todos lados por la desesperación económica, y la podemos ver mucho más complicado que en ciertos lugares como Capital. Y en otras provincias también veo, que lamento que muchas veces no se analice, que nosotros tenemos sitios de la Argentina en donde la pobreza supera ampliamente el 40%. Esa es la magia de la estadística. Muchas veces hoy todo el mundo hablaba del 35% que dejó el gobierno de Macri de pobreza. Pero ¿por qué no analizamos provincia por provincia? ¿Con qué nos encontramos ahí, Gastón? Y hay que encontrar con datos que realmente asustan. Provincias como Santiago del Estero que superan el 45% de pobreza, Chaco que supera ampliamente el 50%, después podrán querer dibujarla o no. Pero uno que ha estado en todos esos sitios de la Argentina se da cuenta que ahí hay una pobreza. Yo suelo decir, y con toda tranquilidad lo sostengo, Argentina tiene sus propias Áfricas. No hay que irse a Madagascar para encontrar las propias Áfricas que tiene la Argentina. Tenemos sitios, por ejemplo, pasó este año en Salta, por ejemplo, en donde se mueren en un mes 11 niños, pero solamente se mueren en Salta. Entonces creo que tenemos que actuar con responsabilidad y coincido con vos, la situación en las provincias será todavía mucho más preocupante. ¿Tuviste contacto en estos días con la gente de Camasoa, particularmente el padre Opeca y todo su equipo allí? ¿Estuvieron conversando de cómo está esta situación en el resto del mundo y particularmente donde nació esta idea? Sí, estuve justamente hablando con Pedro y realmente la situación allá es alarmante. Todavía los infectados en Madagascar no son tantos como en la Argentina, pero la situación sanitaria allá es muy endeble. Recordá que en Madagascar el 80% vive con menos de $2 por día, que la mortalidad infantil es 600 por 1000, que la desnutrición crónica supera el 52% y el analfabetismo es del 68%. Bueno, Pedro me comentaba de que estaba tratando de aislar la mayor cantidad de gente, pero a Camasoa, allá, es una ciudad de 25.000 personas. Y lo que él me transmitía era que la gente decía, si no trabajamos, no vamos a poder comer. Entonces ahí vuelvo con lo mismo. Ninguna ley estatal puede superar a la ley de la supervivencia humana. Es decir, es entendible la medida, pero en una situación de emergencia, estando hacinado, viendo a tu hijo morirse de hambre,
creo que todos tomaríamos la decisión de tratar de salir a buscar algo para alimentarlo. Entonces, por ahora, la situación se calma, en el sentido de que están bien aislados, de que todavía no ingresó en los barrios de Acamazoa, pero lamentablemente temo de que puede llegar a ingresar y puede ser un desastre sanitario. ¿Cómo juega la fe en todo esto, Gastón? ¿Cómo opera, digamos, en la mente de todas las personas con las que se trabaja? Bueno, el padre Opeka tiene obviamente una militancia religiosa que excede la tarea social, digamos, y la pregunta es, ¿cómo juega en esto, a tu juicio, la fe? Y bueno, es una opinión muy personal. Allá sin duda era muy increíble ver un Via Crucis que iba pasando por las calles de Madagascar. Allá son misas de 10.000 personas. Pero igualmente nunca te olvides que, como bien dice Pedro, si vas a ayudar a un pobre, nunca le preguntes la nacionalidad, la ideología ni el credo religioso. Ahora bien, veo que en la familia, si se suele ver esta unión o esta íntima relación con lo religioso, ayuda mucho, porque sostiene los momentos en donde no hay respuestas humanas. Pensá lo que es para una persona que no tiene para comer, que no tiene una red de contención en donde puede pedirle ayuda a alguien o decir, bueno, papá, préstame plata, o bueno, a ver si me puede dar una mano. Cuando estás solo, si no tenés en qué creer, cuando ya no hay respuesta humana, debe ser extremadamente más difícil. En eso te iba a consultar, cómo, así como en lo personal seguramente te debe haber tomado, obviamente rodeado de los afectos con los que uno comparte, pero también lejos de otros afectos, ¿no? Con familiares con los que uno no comparte la vida cotidiana y que están a una distancia de kilómetros, difícil de convivir. ¿Cómo se maneja este tipo de situaciones cuando el entorno familiar y la falta de contención no la tenés? Y no la tenés en el sentido más absoluto de la palabra, ¿no? Me refiero a la angustia, el temor, los miedos que tenemos todos. ¿Lo estás percibiendo en el grupo con el que trabajás? ¿Lo vivís en lo personal? Y en mi caso particular, imagínate que yo estoy con mi mujer, que está esperando una hija. Creo que no lo sabías a esa edad todavía, No, ¿no? felicitaciones, buen Y dato, no tenía. muchas gracias. Y sin duda, tener la familia lejos es complicado, porque uno se preocupa, porque tiene padres que ya tienen una edad en donde pareciera de que este virus es más letal, y siempre tiene la incertidumbre de qué lástima de no poder estar ahora al lado de los míos, que tanto me necesitan. Y en el caso de nuestras familias, por supuesto que eso se vive. Tenemos la suerte que hoy, por la magia de la tecnología, tenemos grupos de WhatsApp en donde estamos en contacto, en donde tratamos de tirarnos ánimos, pero puedo ver que claramente cuando uno habla individualmente con ellos, están angustiados, porque además las enfermedades en la pobreza matan más rápido. Pensá solamente que un desnutrido no tiene bomba de sodio, entonces se deshidrata fácilmente, no tiene programa de defensa, se infecta fácilmente. Si no tiene cloaca, si no tiene agua potable, si no tiene alcantarillado, si apoya la cabeza en la tierra antes de ir a dormir, si vive en un nylon, ¿cómo no lo van a matar las enfermedades? ¿O cómo no puede pensar en su familia? ¿Cómo vive mi viejo? ¿Cómo vive mi hermano? ¿Cómo vive mi amigo? Y cuando escuchan estas cosas se asustan, pero por eso te digo que muchos se vuelcan en lo religioso, que es entendible. ¿Has charlado con epidemiólogos, con gente que conoce la enfermedad? ¿Te han dicho si el modo de manejar esto en grupos sociales de las características que tiene Acamazoa con los que está trabajando tienen alguna connotación particular? Porque tiene la sensación por el momento que todas las recomendaciones que escuchamos están muy enfocadas, vos lo viviste, lo sabés, muy enfocadas a las cuestiones de la capital federal, del conurbano, de las grandes concentraciones urbanas, de los edificios, es decir, los consejos que escuchamos son consejos extremadamente urbanos. Y la pregunta es si estos consejos tienen algo que ver o son compatibles con un tipo de vida que no es exactamente la de la capital federal, ¿no? Claro, nosotros, y en mi caso particular, tengo la suerte de integrar un equipo espectacular, en donde hay personas que justamente han estudiado cuestiones que tienen que ver con la salud. Pediatras que recomiendan, que por supuesto hablando con sus pares, nos tiran las mejores pautas para los que no somos profesionales de la salud. Y este equipo que nosotros integramos, tenemos la suerte
de que vamos viendo qué es lo más efectivo. Entonces, en un determinado momento, bueno, para el desnutrido que se quede en su domicilio, que vengan las madres solamente a buscar los bolsones de comida. Busquemos la forma de hacer atenciones pediátricas en sus casas. Y sí, es cierto que muchas veces lo que se escucha tiene que ver con otra realidad. Prendan Netflix, tengan cuidado con la ansiedad, ojo con el insomnio. Y yo muchas veces pienso en que en pobreza se vive con un estrés que te modifica claramente las cuestiones metabólicas del cerebro. Eso está muy estudiado, en donde las reflexiones, los análisis, las respuestas de esas situaciones de estrés suelen ser mucho menos cautas que si a nosotros nos pasase. ¿Por qué? Porque claramente tenemos más elementos para evaluar estas consecuencias. Si nosotros durante un determinado momento tenemos que disminuir nuestras ganancias salariales, probablemente podamos sobrevivir, tenemos margen. Pero si vos sabés que si mañana no salís a trabajar, si no te rompes el lomo cargando 20 kilos de cartón en la espalda, no lográs darle un pan a tu familia, imagínate lo desesperante que debe ser. ¿Cuánto podés dormir? Te iba a consultar la cuestión de los liderazgos, cómo juegan esto, Gastón, porque vivimos en una sociedad en la que escuchamos dos cosas, ¿no? Que hay que alinearse al poder, que el gobierno toma decisiones y hay que acatarlas como si fuese una especie de regimiento. Y por otro lado, esta idea de que somos hijos del rigor, ¿no? De que si no nos dan órdenes y no nos castigan si no cumplimos, y entonces vemos la gente que se iba de la capital federal en vehículos a la costa, y nos quedamos con esa foto. ¿Cómo funciona esa realidad, las convicciones, los principios, los liderazgos en grupos como estos de Acamazoa, donde ustedes tienen una relación fraternal que supera largamente esta discusión de gobiernos, normas, leyes, etcétera? Mirá, lo que es importante es que en este tipo de trabajo suele haber andamios que son internos, que son muy difíciles de explicar, y no es algo poético, es algo muy cierto. Cuando se sufre a la par del que vive la miseria, la injusticia, cuando uno está día tras día con ellos, hoy justamente se mandaba un mensaje al grupo de profesionales, y una extraordinaria profesional que es Nani Mansur decía: las familias sintieron claramente hoy cuando nos vimos que estamos con ellos, necesitaban vernos. Es decir, yo veo que están acatando a las distintas normativas que se establecen quizás de un gobierno, pero a ellos les interesa lo cercano. Entonces creo que yo en eso pienso que en la Argentina lamentablemente las leyes siempre han sido una sugerencia. Hoy lo vemos con esto, pero en muchas otras cosas han sido una sugerencia y ha sido un gran drama ese. Porque lamentablemente, por darte un dato que a mí siempre me ha impresionado, el 92% de los delitos de corrupción en la Argentina nunca llegan a un nivel de sentencia. 92%. Entonces eso habla de que las leyes son una sugerencia. Y en el caso de la cuarentena vemos comportamientos culturales raros, realmente complicados. Porque uno puede entender la desesperación del que no tiene para comer. Pero irse de vacaciones en plena pandemia parece un comportamiento curioso, porque sí está claro de que el virus infecta e infecta rápido. Después podemos ver si hay que hacer estrategias focalizadas, si se puede mejorar lo que se está haciendo, analizarlo de la economía, etcétera. Pero creo que en este sentido, los que hemos tenido mejores oportunidades en la vida, debemos actuar con responsabilidad. Gastón, ¿cómo estás viviendo esta cuestión? Te lo habrás preguntado 1000 veces, ¿no? Pareciera que son dos caras de la misma moneda. A veces los que defendemos la idea de la libertad decimos, bueno, por un lado está el individualismo, esta especie de egoísmo de pensar en nosotros mismos, y por otro lado está, obviamente, para decir del otro lado de la moneda, la solidaridad. ¿Cómo compatibilizaste primero en tu mente, luego en tu acción, y cómo te gustaría transmitir estos valores al resto de los que comparten con vos la visión respecto de cómo debe funcionar el mundo, ¿no? O dónde funciona mejor, y la compatibilidad de estas dos cosas que parece para alguna gente que no fueran compatibles? Creo que son absolutamente compatibles. Es decir, si uno analiza, por ejemplo, los teóricos de la libertad, por ejemplo, en la Argentina, cuando uno analiza los escritos de Alberdi,
Alberdi era claramente un hombre solidario. Lo que pasa es que siempre tenía en cuenta lo que se ve y lo que no se ve. Lo que puede sacar a mayor cantidad de gente de la pobreza más rápidamente y lo que condenará a otros a la miseria. Entonces es compatible. Lo que pasa es que aquellos que crean de que uno puede llegar a prosperar como sociedad con 14 millones de individuos en la pobreza, lamentablemente hay que decirles que es imposible. Pero no porque uno lo sostiene desde el punto de vista humanitario, sino desde el punto de vista empírico y económico. Y vuelvo a lo mismo. 70 puntos del crecimiento económico de un país. Eso no lo plantea Gastón Vigo. Lo planteaba, por ejemplo, Friedman, lo planteaba Gary Becker, lo planteaban los especialistas en economía de desarrollo. Cuiden al ser humano. Bueno, pensá, Alberto, en la sociedad del conocimiento, en este mundo tan complejo y tan diverso. Si no tengo gente que termine la secundaria, si no tengo gente capacitada para el mundo laboral, por más que haya una masa que viva, por ejemplo, con ciertas normativas pendientes a que la gente pueda emprender, prosperar, ¿cómo van a lograr adaptarse a este mundo del trabajo? ¿Cómo lograrán hacer una empresa que se demande si no logran tener ni siquiera los estudios completos? Entonces creo que hay que ambas cosas, pero sí hay que evaluar qué política social es efectiva y qué no lo es. El asistencialismo fracasó, aunque duela, aunque a muchos les cuesta aceptarlo, pero insisto con lo mismo, tenemos 3 veces la población de Uruguay en planes sociales y hace 40 años no bajamos la pobreza del 30%. Con un país que tiene además un montón de ventajas comparativas y competitivas que no tiene casi ningún país de la región, ¿no? Pero me quiero meter un poco porque, como sabés, en el Club de la Libertad hay muchos amigos que defienden estas ideas y que les sorprende positivamente tu mirada, porque inclusive para muchos debe ser hasta casi una especie de revelación, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escuchar a la ética del individualismo y bueno, hay varias preguntas que giran en torno a este tema del altruismo. Y la pregunta me parece que mejor abarca las inquietudes de muchos de los que están aquí. Es una que pregunta sobre tu visión o tu vivencia respecto a cómo somos los seres humanos intrínsecamente. ¿Esencialmente somos solidarios o esencialmente somos esa caricatura individualista que no le interesa lo que pasa a su alrededor y solamente vive su microclima? ¿Cuál es tu...? En eso te puedo plantear mi experiencia. Gente que uno a priori pensaba que iba a ser muy frío, eran muchas veces los que más daban. Te estoy hablando no solamente de donaciones, sino también en cuerpo y en espíritu. Después hay gente que tiene una sensibilidad especial, que ve la pobreza y no puede mirar para otro lado. Hay gente que se dedica a otra cosa y que está muy bien, pero además lo pienso de este modo. Por ejemplo, no todos deben estar dentro del mundo humanitario. Y sin embargo, veo mucha gente que trabaja en el mundo de las ideas y cuando uno trata de excavar por qué se comprometen con estas ideas, por qué, por ejemplo, Alberto arma una fundación, qué es lo que persigue. Lo que está buscando es un país más próspero, por ende, está buscando un país con menos pobres. Entonces todos somos sensibles, uno no puede ser feliz entre infelices. Es muy difícil. Y diría que además está analizado, por ejemplo, en neurociencias, que el ser humano siempre ha sido social, que necesita unirse en comunidades, en gente que piense parecido a uno o no, porque la diversidad también es maravillosa, pero me parece que sí, que naturalmente surge. Habrá otras teorías. Mi experiencia personal es que no he visto nadie insensible al dolor humano. Habrá alguno que me pareció, pero cuando le mostré la cara, realmente le mostré este niño que se llama de tal manera que hoy no sabe si va a sobrevivir. Nunca he visto una cara como para decir, no, esta persona no tiene corazón. Un par de cuestiones más y te libero, Gastón. Una que tiene que ver con cómo pensás que juega el sistema educativo en Argentina. Si el sistema educativo no nos está llevando, digamos, todos los días hacia un país más pobre por cómo funciona, por el contenido, porque está destrozando probablemente buena parte de la movilidad social, y si no crees que habría que hacer reformas estructurales significativas que nos orienten más hacia el mundo del empleo y hacia el mercado, ¿no? Esta mala palabra para mucha gente. ¿Cuál es tu percepción sobre esto que está pasando en Argentina, más allá de la situación particular de la pandemia de hoy? Es muy buen punto, porque no solamente hay que cuidar la primera infancia,
sino hay que lograr una educación que les permita a ese individuo tener las herramientas para ingresar al mundo laboral. Tenemos que analizar, por supuesto, el mundo que ya está ahora. Hace poco, Oppenheimer sacó un libro, Sálvese quien pueda, que decía que el 64% de los puestos de trabajo de la Argentina en 10 años corren riesgo. Supongamos que Oppenheimer se equivocó. Exagera. El 30%, el 15%, es una barbaridad. Entonces, el no formar a la gente para el mundo en el que se va a tener que adaptar, o creando esos trabajos, o adaptándose, porque hace 50 años, 30 años, con la fuerza física, yo suplía la falta de capacidad o la falta de conocimientos académicos. Hoy ya no será así. Entonces creo que es importante, y hay cosas y propuestas de fondo. No soy especialista en educación, pero sí soy, como te habrás dado cuenta, un fanático de los números. Y los números dicen que estamos mal. Y si los números dicen que estamos mal, tenemos que buscar respuestas, porque de vuelta, ya no estamos en tiempo de juzgar intenciones, hay que juzgar resultados. En ese sentido, Gastón, como vos sabés que sos una rara avis en el mundo de las ideas de la libertad, porque viste que los liberales se clasifican en grupos, ¿no? Los que se dedicaron a la academia, los que se dedicaron a los think tanks, los que se metieron en la política partidaria, bueno, los economistas. Y vos sos una especie de combinación porque cumpliste el sueño de muchos liberales, que es este viejo anhelo de, como les gusta decir a algunos, meterse en el barro, de meterse en la cancha y jugar el partido allí. Y muchos se preguntarán, hay varios que están preguntando ahora en este momento, en este vivo, ¿cómo te formaste? ¿Cuáles son los libros que te dieron un poco este doble marco, si se me permite la figura, ¿no? Por un lado, el acceso a las ideas de la libertad, más allá de tu formación académica como economista, y este otro costado que tiene que ver con el humanismo, si se me permite el término. ¿Podrías contar cuáles son un poco los libros que te marcaron, que te dieron rumbo en esta historia? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Un libro que me marcó a mí fue Jaque al subdesarrollo de Fernando Monkeberg, el creador de Conin Chile, el hombre que logró vencer la desnutrición justamente en este país vecino, y él analizaba ciertas causas fundamentales para lograr que ese país prospere, y analizaba la cuestión del recurso humano. Hablaba de que las ideas económicas eran fundamentales, pero necesitaban ese recurso humano. Jaque al subdesarrollo de Fernando Monkeberg, sin duda. Después hubo otros libros que tienen que ver con la historia. Cuando descubrí personajes formidables, como por ejemplo San Martín, a través de un libro, porque más allá de lo que me habían enseñado en la escuela, a través de un libro de René Favaloro, ¿Conoce usted a San Martín? Y le hablaba a los jóvenes, y cuando lo leí, creo que era una persona joven, de 17 años, y leí ese libro y me marcó, porque traía un San Martín que había tenido una conducta ejemplar en su vida, pero que además marcaba pautas para actuar. Y analizando la historia en un determinado momento, llegué a escribir ese libro, San Martín, está hoy la patria en peligro, y le hacía hacer preguntas a San Martín, y una de ellas era, por ejemplo, ¿qué pasará con los niños que nacerán en los hogares pobres? Y ahí me encontré con otro libro de Monkeberg y el doctor Albino, Desnutrición, el mal oculto. Y luego de esos libros empecé a analizar uno que hace poco me marcó mucho, El optimista racional, de Matt Riley, que es un gran libro, como los de Steven Pinker también. Porque uno cree a veces de que el mundo va para atrás, de que todo es un desastre, y en verdad, si volvemos a los datos, no es así, por más que estemos en el medio de la pandemia. Y en ese sentido, ha habido muchos libros, Dios llora en la tierra también, se me vienen muchos de los que están acá seguramente. Y después, en cuanto a los económicos, sin duda, Camino de servidumbre de Hayek fue un libro puntual en mi vida, que me marcó. Fundamentos de análisis económicos de Alberto Venegas Lynch, y muchos más que tanto en la maestría como en el doctorado logré y me hicieron desacomodarme de la silla. Que eso es lo que necesita uno cuando está en estos dos mundos. El mundo humanitario, que te baja a tierra y que te hace estar en el barro, y el mundo académico. Y cuando buscas complementar ambas ideas, es fantástico. Gastón, no te queremos robar más tiempo. Yo me considero un
un privilegiado por haberte conocido hace unos cuantos años, pero sobre todo por haberte visto transitar esa etapa fascinante de convertir una especie de utopía que tenías ahí dando vuelta en tu cabeza, tus ganas de volcar tu esfuerzo y tu tiempo en algo, y construir esto que estás haciendo ahora hace casi 2 años, que te inspiraron, pero al mismo tiempo que te inspiraste para poder hacerlo. Así que me gustaría que el mensaje final tuyo, Gastón, sea una invitación a todos los que humildemente nos acompañan todas las noches y que van a tener oportunidad de ver este video probablemente en otro momento a través de nuestro canal de YouTube, la convocatoria para que los sumes a tu causa, para que en definitiva la gente que se sensibiliza convierta su visión y sus convicciones en hechos concretos. Bueno, lo que los invito es que esta cuarentena no nos permite salir de nuestra casa, pero sí nos permite salir con nuestra mente y también tener actos concretos con los que no pueden esperar. Y nuestra causa, Kamasú Argentina Más Humanidad, trata de concretamente ayudar a que el pobre salga de la pobreza y que no se perpetúe en su miseria. Y el mensaje es que si alguien tiene alguna idea concreta para prosperar, para desarrollar en el mundo intelectual, con una empresa, lo que sea necesario, que se haga una pregunta o un poema que lo trate de encarnar, que a mí siempre me hace emocionar. ¿Quién soy yo? ¿Quién habré sido cuando cuenten? Aquel que vivió, se divirtió, se reprodujo y murió como millones cada día, o habré sido además aquel que hizo lo poquito que pudo para que el mundo sea otro. ¿No es mejor vivir, morir, sea lo que sea, con el alivio del intento? Vivir con el alivio del intento. Eso es una de las cosas más lindas y nobles que puede hacer un ser humano. Pasemos el aviso, Gastón. ¿Dónde te contactan? ¿Cómo se contactan con Kamasú Argentina? ¿Cómo te contactan a vos para poder sumar de alguna manera el granito de arena que hace falta todos los días? Bueno, en las redes pueden buscar a Kamasú Más Humanidad. En la página web es www.akamazuargentina.org, y si no, pueden en Google poner a Kamasú Donar Online, y ahí directamente ya tienen un link que el que pueda donar, hágalo. Y repito lo mismo, lo que vale un alfajor. No se preocupen por el gran monto, pero van a estar ayudando a gente que realmente la está pasando mal. Gastón Vigo, gracias por tu tiempo, felicitaciones por la tarea, felicitaciones por la nena que viene en camino, que se suma a la familia, y a seguir poniéndole garra y a inspirar a la gente que te ve y que te escucha como nosotros, que siempre nos inspirás y nos transmitís esa sensación de que estamos haciendo muy poco y que todavía podemos hacer mucho más. Un abrazo. Muchas gracias, Alberto, y felicitaciones a ustedes y a toda esa querida provincia de Corrientes que tanto bien ha hecho al país.